Bueno, ¿cómo decirlo? Una que otra crisis sí se nota bastante aquí. Enero 10.06.2026, estamos en el quinto año y además en el día 108 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos alternativas de transporte igual que la última vez. También veremos lo que el gobernador de la región de Jersón, designado por Rusia, está informando sobre el ataque con misiles ucranianos. Ese fue logísticamente muy interesante. Y también veremos cómo ocurrieron los ataques en el puerto de Mariupol, así como la situación actual en Konstantinivka, una ciudad que está siendo muy disputada en este momento. Acabo de regresar de Berlín, estuve en la isla. Ella me preguntó si quería pasar porque tienen una nueva revelación. Hay un video sobre eso que saldrá mañana. Pude grabar muy buen material ahí. También fue bastante interesante, había muchos otros stands que pude ver ahí y, por supuesto, también pude hablar con la gente. Ahí hay buen contenido para los próximos días, así que manténganse atentos. Pero antes de que se pongan demasiado ansiosos, piensen por un momento hacia atrás. Aproximadamente 118 años atrás, porque ahí terminó la Primera Guerra Mundial, una guerra que se suponía que acabaría con todas las guerras y que pasó a la historia por una buena razón. Otra guerra que también pasaron a la historia por una buena razón es la guerra en Ucrania, porque ahora ya lleva 3 días de tiempo especial, operaciones especiales que ya superaron los 1568 días de guerra de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué logro! Los exploradores de la Unidad Perún localizaron en un hangar un BM-21 Grad oculto y casi completamente equipado. El sistema lanzacohetes múltiple aparentemente fue alojado en un edificio para protegerlo del reconocimiento, ataques de drones o ataques de artillería. Sin embargo, el camuflaje no ayudó por mucho tiempo. Al recibir el impacto se incendió de inmediato y provocó una fuerte explosión secundaria. No solo el vehículo resultó destruido, sino también los edificios adyacentes. Por supuesto, es especialmente problemático estacionar un vehículo completamente cargado en cualquier lugar, porque si es alcanzado no solo se daña el vehículo, normalmente ya no queda ningún vehículo ya que explota por completo. Por otro lado, los rusos probablemente lo dejaron ahí por si recibían las coordenadas para un ataque y así poder actuar de inmediato. Sí, o sea, solo salir rápido a la posición, apuntar y orientar. Y luego disparar sin tener que recargar de nuevo entre medio. Eso también ahorra tiempo. Sí, o sea, eso no significa necesariamente que haya sido una idea tonta, pero vemos nosotros mismos que, especialmente en vehículos rusos, simplemente se puede lograr un impacto en el depósito de municiones abierto. La situación en Konstantinivka se vuelve cada vez más crítica, no porque los rusos hayan logrado una gran ruptura en algún lugar, sino porque ahora están en varios puntos de la ciudad al mismo tiempo. De eso ya hablamos la última vez. Esto es más bien una pequeña actualización. Durante meses vimos ataques desde esa dirección, desde el sur y también desde el este. Sobre todo aquí, cerca de la estación de tanques de metano y en la escuela técnica, hubo combates bastante grandes, o mejor dicho, bastantes combates. Al mismo tiempo, la presión sobre Chasiv Yar continúa. Chasiv Yar está justo aquí, muy cerca. La ciudad ha estado disputada desde hace algún tiempo. Aquí también hay una gran presión de los rusos. Ellos están intentando avanzar hacia Shevchenko y también cerrar esta bolsa, mientras al mismo tiempo intentan seguir avanzando dentro de la ciudad. Pero ahora, debido a los ataques en Chasiv Yar, se les está haciendo cada vez más difícil a los ucranianos mover sus reservas y reforzar a tiempo las posiciones amenazadas. Ya no deben imaginarlo de la misma manera. Las unidades que están aquí no son responsables solo de este lugar. Si ves una brigada aquí, no significa que toda la brigada esté en este sitio. Al contrario, aquí está el cuartel general de la brigada o bien el Estado Mayor que está en algún lugar aquí en la retaguardia. Aquí tal vez haya un batallón o aquí otro batallón de esta brigada. Luego un batallón de reserva en algún lugar en la retaguardia. Luego tal vez un batallón aquí en esta zona. Eso puede ser perfectamente posible. O tal vez en un sector completamente diferente del frente, los ucranianos suelen distribuir las estructuras de sus brigadas muy a menudo. Y al mismo tiempo tenemos aquí reservas que se traen de vuelta después de los combates en Chasiv Yar. Luego, en Konstantinivka ayudan en Konstantinivka. Luego, de nuevo, de Konstantinivka de regreso a la retaguardia y luego siempre los están moviendo de un lado a otro. Sí. Eso se debe a que no siempre están en un solo frente, especialmente cuando están en una zona de combate que está bastante saturada. Entonces puede pasar que algunas unidades se desgasten más rápido. Y precisamente para evitar eso, los mueven a secciones menos disputadas o de nuevo a la retaguardia para reponerse. Y esa es la estrategia del lado ucraniano. Resumiéndola muy brevemente. Sin entrar en detalles, ya hice un video sobre eso. Puede verlo si gusta. El problema es que, por ejemplo, si se trasladan fuerzas de Konstantinivka hacia Chasiv Yar para usarlas en la defensa, y luego la situación en Konstantinivka cambia,
y se necesita refuerzos ahí, ya no se pueden retirar tan fácilmente, especialmente si los rusos también aumentan la presión en esa zona. Y ese es el problema que los ucranianos tienen en este momento en ese lugar. Lo especialmente problemático es que los rusos se están acercando cada vez más a las rutas de suministro más importantes. La ciudad no está rodeada ni separada por una línea clara, sino que aquí unidades de ambos bandos están luchando en casi todos los barrios. Quizá con la excepción de las afueras aquí abajo, pero sobre todo en la ciudad. Ahí una calle está ocupada por unidades ucranianas, y luego el edificio en esa misma calle tal vez por unidades rusas. Y eso se ve aquí en toda el área de la ciudad. Eso en realidad recuerda bastante a Toretsk. Sí, eso ya lo mencioné la última vez. También ahí comenzó con pequeños grupos de infiltración rusos que lograron atrincherarse en algunos edificios. Y poco a poco de eso surgieron varias cabezas de puente rusas dentro del área urbana. Al final, los ucranianos tuvieron que abandonar cada vez más partes de la ciudad, hasta que finalmente cayó en manos de los rusos. Y si la situación actual continúa así, es probable que la defensa ucraniana se traslade cada vez más a los barrios del noroeste de la ciudad. Precisamente ahí se encuentran las últimas grandes posibilidades de retirada y, sobre todo, las rutas de suministro para la logística. Y esas no deben caer, porque si eso sucede, los ucranianos tendrán un gran problema aquí, porque entonces tendrán muchas unidades repartidas por toda la ciudad, pero ya no podrán ser abastecidas. Y entonces, inevitablemente, tendrán que retirarse. No debemos olvidar un punto. Incluso si la ciudad cae, la batalla en Donbass, por supuesto, no está decidida. Detrás de la ciudad ya esperan las siguientes líneas de defensa, mientras que los rusos ya han utilizado enormes fuerzas solo para poder llegar a la ciudad. El gobernador designado por Rusia en la región ocupada. El gobernador de Jersón, Vladimir Saldo, informa sobre un ataque con misiles ucranianos al puente entre Genichesk y la flecha de Arabat. Al parecer, el puente resultó tan gravemente dañado que el tráfico tuvo que ser suspendido por completo. Los vehículos ya no pueden cruzar el paso. Si ahora se pregunta, bueno, ¿por qué es importante este puente? Pues mire el mapa. El Arabat Nerum es una franja estrecha de tierra entre el mar de Azov y el Sivash. Quien quiera mover suministros allí depende de unas pocas carreteras y cruces, y es precisamente por eso que estos puentes son mucho más importantes de lo que parecen a simple vista. El ataque encaja muy bien en el panorama que hemos estado observando durante semanas. Los ucranianos se están concentrando fuertemente en la logística rusa, como lo anunciaron. Locomotoras, depósitos de combustible, barcos de carga, exportaciones de combustible e incluso las cadenas de suministro más grandes están bajo ataque constante. Y ahora cada vez más las conexiones mismas también están siendo atacadas. Un camión destruido, eso por supuesto es molesto, pero un puente dañado afecta a todos los camiones que quieran usarlo. Y es precisamente por eso. Un ataque así ahí es más valioso que la destrucción de un solo vehículo, incluso si este ya no puede regresar. Pero lo que también es muy importante es el ataque a las refinerías de petróleo, porque esta mañana la refinería de petróleo en Kulshelf, en Samara, empezó a arder. ¿Por qué? Bueno, fue atacada, porque según las grabaciones publicadas hasta ahora, hubo un incendio en el lugar. Esto no es simplemente un pequeño depósito de combustible en alguna provincia, sino una refinería importante de la región. La planta puede procesar alrededor de 7 millones de toneladas de crudo al año, y por eso es uno de los mayores productores de combustibles derivados del petróleo en el interior de Rusia. También es interesante el momento porque desde hace semanas los ataques ucranianos se concentran cada vez más en la logística, y sobre todo hemos visto una cosa, restricciones en la venta de combustible y recortes. Y ahora hay de nuevo ataques a refinerías, para aumentar aún más la presión y continuar con la escasez. Ucrania ha atacado de nuevo el puerto de Mariupol, que las fuerzas rusas utilizan como un importante punto logístico en el sur de Ucrania. Según la información disponible, el ataque no solo estuvo dirigido a barcos individuales, sino también a la infraestructura portuaria en sí. Entre los daños se encuentran subestaciones eléctricas, instalaciones de radar, talleres de reparación, la torre de control y los depósitos de combustible. Depósitos de lubricantes. Especialmente interesante es también el informe sobre la Lady Augusta. El buque de carga seca que está bajo sanciones se atribuye a la flota fantasma rusa y, según se informa, también fuese alcanzado durante el ataque. Así que el ataque encaja bastante bien en el patrón de las últimas semanas. Como dije, un gran ataque a objetivos logísticos y sobre todo también ataques a los puntos de suministro rusos en las carreteras del sur de Ucrania, así como a los puertos del sur de Ucrania. Y si un puerto ya no puede operar sin problemas, eso afecta a todo el suministro que pasa por él. Y lograr eso con relativamente pocos drones, por supuesto, es un logro que podemos reconocer aquí. La crisis de combustible en Crimea parece estar generando cada vez más soluciones creativas. Mientras tanto, siguen formándose largas filas en las gasolineras y el combustible sigue siendo escaso en muchos lugares. Un medio de transporte alternativo está ganando popularidad.
algo que podemos ver cada vez más en las calles de la península. Por supuesto, ahora también se hablará nuevamente de condiciones difíciles, como podemos ver aquí. Esta mujer dice, más o menos, que arriesga su vida al ir a la gasolinera, porque mientras tanto sonó la alarma aérea debido a los drones. Sí, casi a diario vuelan drones sobre la península, sí hay escasez de combustible, tiempos de espera, restricciones, pero comparado con lo que los rusos están haciendo a unos cientos de kilómetros al norte, la vida de esta buena mujer sigue siendo muy cómoda. Mientras que últimamente la atención se ha centrado principalmente en Crimea, la crisis de combustible parece estar haciéndose notar también en los territorios ocupados. Nuevas imágenes de Donetsk muestran largas filas frente a las gasolineras. Quien quiera cargar gasolina, al parecer, debe tener algo de paciencia. Lo interesante, por supuesto, es que esto no es una grabación de la región de Crimea, sino precisamente una del este de Ucrania. Y acabo de bajarme del tren, fui directo a casa y grabé aquí. Por eso el informe de situación de hoy, por supuesto, no incluye todo lo que sucedió hoy ni todo lo que personalmente me pareció o me habría parecido interesante. Pero espero que les haya gustado y me alegra que, como siempre, hayan estado presentes. Así que agradezco a todos los suscriptores, a Karamik, a los miembros del canal y a la crew de Albi. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Silja Dritic, Freddy y Meyer Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like y un comentario y nos vemos en el próximo informe de situación.